joven y bella abogada aparece violada y asesinada. Su esposo desconfía de la policía. Les dije, váyanse de mi casa y no vuelvan jamás. Un brote de ira convirtió a un viudo en sospechoso. Uno empezaba a preguntarse si él habría sido capaz de hacer algo así. ¿Podría el retrato de un asesino del FBI cambiar todo? Bebía mucho, siempre cambiaba de trabajo, tenía la personalidad de una serpiente. ¿Quién mató a Catherine Dockweiler? Un viaje de 15 años en busca de justicia y redención en Misterio en las Montañas. Sientes que estás entrando en un círculo vicioso y cierras ese círculo cada vez más. Caso criminal. Hoy, en Caso Criminal, estamos en Tijeras, Nuevo México, en las afueras de Albuquerque, donde una joven esposa desapareció sin dejar rastro. El caso lleva a los investigadores a través de una intensa búsqueda que trasciende las fronteras. Les llevará más de una década a empezar a saber lo que realmente pasó en esa ciudad tranquila y así desentrañar el misterio en las montañas. El jueves 12 de mayo era un día de celebración para Chris y Catherine Dockweiler. La joven pareja acababa de comprar una nueva casa y se preparaba para mudarse a Colorado. Renté un camión para mudanzas y empacamos todo. Ese sábado sería nuestro 5º aniversario de boda. Chris llegó a su casa cerca del mediodía. No había nadie, pero el automóvil de Catherine estaba aparcado frente a la casa. Chris llamó a su oficina para ver si sabían algo de ella, pero nadie sabía nada. Pensé que tal vez alguna amiga la habría recogido para ir a algún lugar. Su auto aún estaba allí. Catherine era abogada. Era una persona muy detallista. Era raro que no hubiera dejado una nota o un mensaje. Chris estaba confundido y rápidamente se preocupó mucho por la ausencia de Catherine. Tenía una sensación muy extraña. Por alguna razón salí a recorrer la casa para ver si había alguna huella, si tal vez se había ido en esa dirección o algo así. Chris también buscó dentro de la casa y lo que encontró fue alarmante. El bolso y el maletín de Catherine no estaban, pero su anillo de bodas seguía ahí. Nunca salía de casa sin él. Algo malo había pasado. Chris llamó a la policía. Les dije que quería que alguien viniera para poder hablar al respecto porque estaba muy preocupado por ella. La policía no estaba muy preocupada cuando llegó. Le hicieron algunas preguntas básicas a Chris y le dijeron que todo estaría bien. Enviaron un ayudante y llené un informe de personas desaparecidas. Luego me dijo, bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Si tú sabes algo, llámanos. Chris llamó a familiares, a amigos y a cualquier persona que él creía que pudo haber visto a Catherine o hablado con ella esa tarde. Nadie sabía nada. Un día completo había pasado sin señales de Catherine. Chris volvió a llamar a la policía. Quería que entendieran su urgencia, pero sus temores no lograban iniciar la investigación. Yo quería que vinieran y empezaran a buscarla. Y decían, bueno, sí, en este momento no podemos hacer eso. Siempre se esperan 48 horas antes de empezar la búsqueda. Y pensé, oh, no puede ser tanto, 48 horas. Chris quería que tratáramos el tema con más urgencia. Quería una respuesta veloz sobre la investigación. Pero lo cierto es que en ese momento podría tratarse simplemente de alguien que tal vez había decidido no volver a su casa. Aún así, la policía volvió al lugar para hacer una búsqueda más exhaustiva en la casa. No vieron ninguna señal de algo sospechoso, como Chris creía. La entrada no había sido forzada, no faltaba nada en la casa, nada indicaba que alguien hubiera irrumpido en su hogar y que hubiera tomado a Catherine por la fuerza. Chris creía que los investigadores iban demasiado lento, así que decidió tomar un papel más activo. Organizó grupos de búsqueda para rastrear a caballo las montañas que estaban cerca de su casa. Subimos con nuestros caballos hasta donde estaban viviendo en ese momento y fuimos a buscarla. Pasamos todo el día, pero fue en vano. No la encontramos. La ciudad se empapeló con panfletos que ofrecían una recompensa de $10,000.
Amigos y familiares estaban pendientes del teléfono particular de los Dockweiler las 24 horas del día. La comunidad estaba conmovida. Catherine se había graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México, era abogada, sus decisiones en la vida eran sólidas y seguras, y esos son los tipos de casos que impactan a la sociedad. La policía también incrementó sus esfuerzos. Enviaron sabuesos para unirse a la búsqueda. Los especialistas forenses enviaron muestras del auto de Catherine, que todavía estaba en la entrada de la casa, para su examinación. Después de un comienzo frustrante, empezaron a llegar pistas. Habíamos obtenido unas 50 o 60 pistas los primeros días y las llevamos a la oficina del sheriff. Chris sentía que las pistas eran prometedoras, pero la policía dijo que no llevaban a ninguna parte. Seguía recibiendo excusas. Con tantas pistas, era difícil decidir cuál de ellas analizar más de cerca. Para los detectives del caso, era una tarea abrumadora. Una de las primeras cosas que llamó la atención a los investigadores fue algo que Catherine le había dicho a Chris acerca de un posible comprador para su casa. El hombre había ido a ver la casa y parecía muy interesado, pero no recordaba su nombre. Dijo que volvería a verla. La policía ahora empezaba a tomar la investigación en serio, pero Chris seguía reuniendo información. Uno de sus vecinos dijo haber visto un auto deportivo rojo que salía de la entrada de la casa de los Dockweiler la mañana en que Catherine desapareció. Vio una mujer que discutía con el conductor. Parecía que estaban discutiendo. Chris le preguntó si había reconocido a la persona que estaba discutiendo con el conductor. No estaba del todo segura de que fuera Kathy, pero sí que había sido frente a nuestra casa. La policía recibió otro dato de alguien que vivía cerca de los Dockwilers y que dijo haber visto algo muy sospechoso ese día. Ella venía por una de las intersecciones de nuestra casa y dijo que había visto a un hombre que sabía que tenía antecedentes penales y que cuando ella pasó por allí sintió que se le erizó toda la piel, le dio escalofríos. La policía pudo localizar a ese hombre. Su nombre era John Green y tenía un hermano, Jim, que vivía cerca de los Dockweiler. Jim le dijo a la policía que su hermano había estado con él, que habían estado arreglando un auto juntos el día que Catherine desapareció. Ninguna de las pistas estaba llevando a ninguna parte y Chris no podía dejar de pensar en lo peor. Imaginaba que la habrían violado. Pensaban que podrían haberla llevado a México para venderla. Luego, 3 días después de la desaparición de Catherine, Chris recibe otra llamada. Alguien que había visto el panfleto informó haber visto a Catherine con 2 hombres en un restaurante en El Paso, Texas, a casi 500 kilómetros de distancia. Dijo que ella estaba entre ambos, que no parecía que estuviera bien. Entonces pensé, no puede ser. Chris decidió ir a El Paso para comprobar personalmente la historia, así que compró un boleto de avión. Era una posibilidad remota, pero para Chris tenía más sentido que quedarse sentado en su casa. En ese momento eso parecía realmente lo más lógico que yo podía hacer. Pero antes de que Chris se fuera de la ciudad, recibió una llamada de la oficina del sheriff. El jefe de detectives me pidió que fuera a la comisaría porque quería hacerme algunas preguntas más y le dije, claro, por supuesto. Chris pronto se dio cuenta de que los detectives tenían algo más que un par de preguntas. Estaban poniéndole más presión. Pensé, oh, vaya. Ahí vamos. Estaba claro como el agua. Claro como el agua. A pesar de todos sus esfuerzos para ayudar a la investigación, Chris se estaba convirtiendo en el foco de su atención. Algo que los amigos y familiares de Catherine esperaban que fuera solo un procedimiento policial. Generalmente es la primera persona a la que se mira. Siempre se debe investigar a las personas que están más cerca, ya que por lo general pueden conocer a la persona que hizo esto. Por lo tanto, era necesario investigar por completo a Chris. Hacía días que Catherine Dockweiler estaba desaparecida. Los investigadores habían recibido varias sugerencias, pero sus sospechas seguían llevándolos a la última persona que la había visto, su esposo Chris. El mundo de Chris Dockweiler se había revolucionado. Pasaba cada minuto de sus días tratando de averiguar qué había pasado con su esposa. Estaba a punto de viajar a El Paso, Texas, después de que alguien afirmara haberla visto ahí.
Pero antes de que pudiera irse, los investigadores le pidieron que fuera a la estación porque querían hablar con él. Pensé, bueno, está bien, entiendo. No nací ayer, entiendo. Le dije, parece que no me creen. Parece que yo soy la única persona sospechosa en su lista. Vaya, soy presa fácil. Si me apuntan, estoy perdido. Chris le había dicho a los detectives una y otra vez que había estado en reuniones de trabajo durante toda la mañana, pero la policía no parecía creerle. Perturbado por el interrogatorio, Chris viajó a El Paso, decidido a encontrar a Catherine por su cuenta. 2 días después, recibe una llamada. Habían encontrado a Catherine. Su esposa estaba muerta. Me volví loco por completo. Yo salí corriendo. Tenía tanta adrenalina en mi cuerpo que corrí unas 3, 4, 5 calles lo más rápido que pude. Ni siquiera sé en qué estaba pensando. No puedo recordarlo. Fue un final trágico para una búsqueda de 5 días. El cuerpo de Catherine fue encontrado enterrado en una tumba poco profunda en las montañas cerca de su casa en Tijeras. Una pareja que paseaba con sus perros halló el cuerpo de la señora Dockweiler. El perro corrió al lugar y comenzó a cavar. Fue un descubrimiento espantoso. Ahí hacia el fondo y a la derecha está el lugar donde encontramos el cadáver. Era invisible al ojo humano. Solo se podía ver una parte de su cara a través de las hojas. Tenía las manos atadas detrás de la espalda y las piernas también atadas. Estaba completamente vestida. Los investigadores evaluaron cuidadosamente la escena del crimen. Estaba atada. Y eso sugiere que hubo algún tipo de control por un cierto periodo antes de que muriera. Ella no fue asesinada inmediatamente, porque si no, no habría razón para atarla. Se sospecha que además hubo algún tipo de abuso sexual. Las pruebas sugieren que Catherine había sido estrangulada hasta la muerte. Había marcas de ataduras en el cuello de Catherine que parecían coincidir con algún tipo particular de cuerda hilada. A pesar del hecho de que estaba atada, algunos investigadores creen que puede haber evidencia de que Catherine conocía a su atacante. No parece haber ninguna señal de lucha. Se podría esperar algún tipo de abrasión o magulladura, pero no las había. Y tampoco había indicios de alguna herida defensiva. La policía también encontró diferentes huellas de neumáticos en la escena del crimen que conducían al cuerpo de Catherine. Pero antes de que pudieran asegurar el área para el procesamiento, empezó a llover. El cielo se había cubierto, estaba diluviando. Era un lodazal. Cualquier oportunidad que pudiéramos haber tenido de encontrar huellas humanas o de los neumáticos del vehículo que había entrado allí, se perdió. Fue un golpe importante a nuestra investigación. Después de haber perdido evidencia muy valiosa, los detectives se centraron en la elección de la ubicación del asesino. De todos los lugares que la persona podría haber elegido para deshacerse del cuerpo de Catherine, ¿por qué había escogido un área por la que era seguro que pasaría mucha gente? La propiedad en la que dejaron el cuerpo estaba en venta. Eso era curioso porque si pensamos en las montañas y en los miles y miles de acres que podrían usarse para ocultar un cuerpo enterrándolo después de un homicidio, nos llama la atención por qué alguien elegiría una propiedad que uno sabe que será muy visitada. Mientras que los investigadores se centraban en las decisiones que el asesino había tomado, los detalles de la muerte de su joven esposa eran abrumadores para Chris. Es la forma en que murió. Tenía, creo, unos 7 metros de cinta en su cuerpo. 6 metros de cuerda. ¿Cuánto más se puede amarrar? Tenía cinta adhesiva en la boca. Se trata de lo joven que era y cuánta vida nos perdimos juntos. El duelo de Chris se convirtió rápidamente en ira cuando la policía dijo que quería interrogarlo de nuevo y allanar su casa por tercera vez. Sentía que la policía había frustrado las primeras etapas de la investigación y lo habían tratado como sospechoso, cuando debería haber estado siguiendo las valiosas pistas que tenía. Mientras los detectives registraban su casa, Chris llegó a su punto de quiebre.
No recuerdo haber estado más molesto en mi vida sin golpear algo. No, me enojé, los insulté y les dije, váyanse, váyanse y no vuelvan jamás sin una orden. Chris era consciente de que expresar su ira ante la policía solo aumentaría sus sospechas, pero eso no cambió su modo de pensar. No me importaba. Sabía que no podían probarlo. No me importaba lo que pensaran de mí. De veras no me importaba. Cuando se completó la autopsia, se confirmó la evidencia encontrada en la escena del crimen. Catherine había sido abusada sexualmente y estrangulada. Se determinó que la causa de su muerte fue asfixia. El caso empezaba a perfilarse como un crimen violento pasional, y los detectives creían que Chris Dockweiler, el hombre que ya había mostrado su ira ante ellos, era el sospechoso más probable. Había muchas pistas diferentes que seguían llegándonos, pero si uno tenía que definir un sospechoso central para el caso, sin dudas, ese era Chris Dockweiler. Los medios también lo presentaban como el principal sospechoso. Todo indicaba que estaban enfocados en Chris Dockweiler. El tiempo pasaba y no hallaban nada. Y la policía no resolvía nada. Y se empezaba a sospechar si él habría sido capaz de hacer algo así. Chris sentía cómo la opinión pública se volvía en su contra y empezó a hacer frente a la posibilidad de ser acusado de asesinar a su esposa. No pensaba en otra cosa, excepto en descubrir al culpable. Toda esa presión tuvo su efecto. 6 meses después de que encontraran el cuerpo de Catherine, Chris se agotó emocionalmente. Por eso decidió irse del estado. Me agoté, estaba saturado mentalmente. Y sabía que tenía que irme de Nuevo México porque había llegado a mi límite. Si bien la opinión pública estaba dispuesta a condenar a Chris, la investigación real estaba en un punto muerto. La policía no pudo probar que Chris era el asesino, pero se negó a desestimarlo. Y sin otras pistas sólidas, el caso se frenó. Los demás sospechosos que teníamos tenían coartadas legítimas que no podíamos derribar. Y todas las otras pistas que aparecían terminaban en la nada, no llevaban a ninguna parte. Y 13 largos años pasarían antes de que una reunión casual entre 2 viejos amigos reviviera el caso. El ex criminólogo del FBI, Bill Peters, se reunió con el nuevo sheriff del condado de Bernalillo. El sheriff dijo que crearía una brigada de casos sin resolver. Le dije, lo haré, pero quiero dejar algo en claro. El primer caso que quiero es el de Dockweiler. Y me dijo, está bien. Casualmente, Peters ya sabía mucho sobre el asesino de Catherine. La primera vez que se había involucrado en el caso había sido años atrás, cuando un detective que ni siquiera estaba asignado decidió investigar por su cuenta. Él conocía el trabajo de Peters como criminólogo del FBI y le pidió que mirara los archivos del caso. Sacamos los archivos y los pusimos en el piso. Yo intentaba ayudar. Peters examinó el informe de la autopsia, las entrevistas y las fotos de la escena del crimen. Y, desde su óptica única como criminólogo, pudo dibujar un retrato escalofriante del crimen y del asesino. Para empezar, el que lo hizo obviamente tenía el control absoluto sobre ella porque no había indicio de que ella luchara o se defendiera. Tenía cinta en la boca para evitar que gritara, lo que indica que eso fue antes del ataque sexual, porque él no tenía intención de matarla cuando abusó de ella. La quería con vida cuando lo hizo. La primera vez que se inició la investigación, un detective pensó que esa tumba improvisada y poco profunda donde estaba Catherine era una señal de que el asesino quería que encontraran el cuerpo para que lo atraparan. Peters no coincidía. Era perezoso, porque creo que cuando la enterró ni siquiera cavó un hoyo, la puso en una depresión del terreno y luego la cubrió con todo lo que tenía para esconder el cuerpo. En realidad no hubo un esfuerzo concreto para enterrarla. Peters se dio cuenta de que a pesar de la pereza del asesino al ocultar el cuerpo, había tenido un golpe de suerte al encontrar el cuerpo de Catherine en el vasto desierto montañoso. Si los perros no hubieran estado ahí, aún podríamos estar preguntándonos dónde está. Después de analizar las pruebas, Peters arribó a un perfil muy específico del asesino de Catherine.
Pensé que el hombre que buscaban era de raza blanca, de la misma edad que la víctima. Un nómada que va de un lugar a otro. No sería raro que trabajara como techador o conductor de camión. Era un ex convicto, había estado en la cárcel por el mismo tipo de delito, al menos posiblemente por un delito de abuso sexual. Peters es convocado por todos sus años de experiencia como criminólogo del FBI para recrear el crimen. Entender cómo mataron a Catherine Dockweiler sería crucial para determinar quién había cometido el crimen. Fue estrangulada con un trozo de cuerda, y las marcas de la cuerda estaban alrededor de su cuello, y subían hasta cerca de la oreja por detrás y desaparecían justo ahí. No pusieron la cuerda alrededor de su cuello y la ajustaron, sino que tomaron la cuerda y la jalaron contra su garganta, como una brida. Sugerí que el hombre sería un ex convicto, porque así pasan las violaciones en una penitenciaría. Ahora que él se unía a la unidad de casos sin resolver, Peters trabajaría personalmente en el caso y usaría su perfil para dirigir la investigación en un sentido muy diferente. La investigación del asesinato de Catherine Dockweiler había sido abandonada, reducida a una carpeta olvidada en un archivo. Pero gracias a la nueva unidad de casos sin resolver y a un ex criminólogo del FBI, Bill Peters no entendía por qué la investigación original estaba tan enfocada en Chris, el esposo de Catherine, como sospechoso. No solo no se ajustaba al perfil del asesino, sino que también parecía tener una coartada sólida. La policía sabía que él había estado en reuniones en el centro de Albuquerque el día que Catherine desapareció. Tenía una buena coartada y cuando vi eso pensé, no entiendo por qué apuntaban a él, porque su coartada era irrefutable. Cuando Peters revisó el expediente, le llamó la atención a alguien a quien la policía había apuntado en los primeros días de la investigación. Su nombre era John Green, y cuanto más Peters sabía de él, más parecía encajar en el perfil del asesino. Tenía la edad estimada y el tipo de personalidad. Era bebedor. Iba de un trabajo a otro y a otro. Se casaba y se separaba. Tenía la personalidad de una serpiente. Peters cree que el asesino era probablemente un ex convicto y violador. Cuando Peters y su compañero detective Greg Marcantel investigan los antecedentes de Green, encuentran una larga lista de antecedentes penales que incluye secuestro, robo y violación. Era inquietante. Había mucha violencia sexual y comportamientos extraños en sus antecedentes. También descubrieron que Green había sido condenado por matar a una mujer en El Paso, Texas, en 1977. Un par de trabajadores de la construcción vieron algo extraño al lado de la carretera. Se detuvieron a ver y resultó que se trataba precisamente de esta jovencita. Su nombre era Dana Thompson, una chica muy hermosa y joven, por cierto, al lado de la carretera. Los detalles horripilantes de ese asesinato eran inquietantemente similares a la muerte de Catherine. John Guerrero trabajó como detective de homicidios en el caso de Texas. No solo la mató, sino que la sometió a una muerte espantosa. Realmente espantosa. Estaba viva cuando él enterró su cabeza y su cara en la arena y no la enterró tan profundamente. Hubo un intento muy crudo de enterrarla. Tenía tanta arena en sus vías respiratorias que murió asfixiada. Tenía moretones en las manos y marcas alrededor de su cuello. Terrible. La escena del crimen te dice si alguien intenta ocultar el cuerpo o deshacerse de él. Por eso sabemos que, debido a que el cuerpo no fue enterrado, quien lo hizo no contaba, por cierto, con las herramientas como para llevarlo a cabo. Un asesinato brutal. Un esfuerzo perezoso para ocultar el cuerpo en una zona remota. El asesinato tenía muchas similitudes con el de Catherine Dockweiler. Peters creía que los investigadores originales del caso habían aceptado rápidamente la coartada de Green porque estaban convencidos de que tenían un mejor sospechoso en quien centrarse. Estoy seguro de que a esa altura todavía estaban presionando a Chris, estaban poniendo mucha presión sobre él. Pero ahora Peters y Marcantel estaban decididos a presionar de la misma manera a John Green. Especialmente cuando descubrieron que un testigo había dicho haber visto un hombre al lado de una camioneta azul, cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Catherine. Masculino de raza blanca, vistiendo jeans, camiseta y pelo rubio, de pie en la carretera mirando hacia atrás, hacia el bosque.
La descripción encaja perfectamente con John Green. En ese momento, casualmente Green conducía una camioneta Chevy azul. Todas las piezas encajaban. Pero Peters quería más, así que rastreó a la exmujer de Green en Texas. Ella había declarado en ese juicio de Texas, en el que él había sido condenado. Y una de las cosas que le dijo a la policía fue, no voy a decir ninguna mentira. Así que pensé, iré a hablar con ella, quizás me diga la verdad. Así que Peters viajó a Texas. Se sorprendió por cómo lo recibieron. Creo que ella estaba esperando, creo que dijo, me preguntaba cuándo iban a venir a hablar conmigo. La exmujer de Green se sinceró con Peters y describió un matrimonio infeliz. Me dijo, era el amor de mi vida, pero vivía persiguiendo a otras mujeres. La mujer compartió una historia dolorosa de convivencia con un esposo infiel. Y luego, de repente, mencionó algo que tomó a Peters por sorpresa. De repente me preguntó, usted sabe lo del calendario, ¿no? Ella nunca mencionó nada de un calendario. En los registros no había nada que indicara que había dicho algo sobre un calendario o una agenda. Así que le dije, cuéntamelo de nuevo. Peters no quería que la exmujer de Green se pusiera nerviosa por revelar algo que él no sabía. Así que fingió estar al tanto de la información. Pero en realidad era una pista nueva muy importante. Nunca había oído hablar de ese calendario. Peters escuchó con atención mientras la mujer describía algo que había ocurrido poco después de que Catherine Dockweiler fuera asesinada. Dijo que una vez se le había caído una de las bolsas de las compras y todas las cosas quedaron desparramadas en el suelo del Chevy azul de su esposo. Luego dijo, me arrodillé a recoger las cosas. Algunas estaban debajo del asiento y tuve que agacharme y encontré el calendario. La agenda encuadernada con cuero color marrón tenía un nombre escrito en el frente. Un nombre que era inusual y difícil de olvidar. Dockweiler. Ella dijo, era la chica que murió en Nuevo México mientras estuvimos ahí. Y esto estaba debajo del asiento de su camioneta. Para Peters y la unidad de casos sin resolver, este era un descubrimiento sorprendente. La ex esposa de Green dijo que cuando enfrentó a John con la agenda, estaba desesperada por creer la historia de su esposo. Él evadió la pregunta, le dijo que no era asunto suyo, así que ella lo dejó pasar. Supongo que no quería que él volviera a la cárcel. El caso sin resolver de Peters de repente se había reactivado. El siguiente paso parecía obvio: localizar a John Green. Pero no sería fácil. Y le pregunté, ¿tiene idea de dónde está John? Y ella dijo, estaba en Wyoming la última vez que oí de él. Bill Peters había dado con el hombre que creía que había matado a Catherine Dockweiler. Pero John Green había eludido a la policía durante años. El nuevo sospechoso, John Green, se ajustaba perfectamente al perfil del asesino que Bill Peters tenía. La información recién descubierta acerca de la agenda de Catherine era una conexión muy importante. Conectaba a Green directamente con Catherine, pero la exmujer de Green había dicho que era probable que esa evidencia crucial hubiera sido destruida muchos años. Peters había conseguido del hermano y de la ex esposa de Green era muy específica. Ambos describían una agenda de cuero marrón con el nombre de Dockweiler escrito en la parte delantera. Y para consolidar aún más su caso, Peters entrevistó a varios compañeros de trabajo de Catherine para asegurarse de que la habían visto con esa agenda. Muchas mujeres con las que ella trabajó sabían de la agenda y la describieron de la misma manera. Peters estaba convencido de que ahora tenía un testimonio que podía conectar a John Green con la víctima. Y ahora ya no tenía dudas. Pero ¿cómo había entrado en contacto Green con Catherine en primer lugar? El colega de Peters, Greg Marcantel, tenía una teoría. La idea provino de algo que Catherine había dicho acerca de un posible comprador para su casa. Catherine le había dicho a Chris en un momento que un hombre había ido a mirar la casa y que parecía estar muy interesado. Marcantel creía que el potencial comprador no era otro que John Green. Y que después de su contacto inicial, Green volvió a la casa de Dockweiler a hablar con Catherine de nuevo. Creo que regresó, pero no para comprar la casa. Creo que regresó porque la primera vez que estuvo ahí, se sintió atraído por Catherine más que por la casa. Como un depredador, tomó lo que quería, pero no era la casa.
Arcantel y Peters estaban seguros de que tenían suficientes pruebas para un arresto. Lo que no tenían era a Green. No tenían idea de dónde estaba hasta que recibieron una llamada de su ex esposa. Me llamó y me dijo, John se mudó de nuevo a Albuquerque y sé dónde vive, y me dio la dirección. John Green ahora estaba trabajando en Nuevo México, muy cerca del investigador que lo buscaba. Peter sabía que no iba a cooperar con la investigación. Supuse que había alguna forma de que obtuviéramos el ADN de John Green. Se presentó evidencia ante un juez que emitió una orden para obtener muestras de ADN de John Green. Él estaba en el trabajo cuando la policía fue a buscarlo. Las declaraciones de Green confirmaron las sospechas de Peters. La única declaración que hizo fue, ¿se dan cuenta de que mi vida está en sus manos? El ADN de Green se comparó con la muestra obtenida del cuerpo de Catherine durante la autopsia. Cuando Peters habló con el técnico en ADN, él le dijo que las dos muestras eran idénticas. El técnico me dijo, es muy sencillo. Desde que el hombre existe en la Tierra, solo John Green ha tenido este ADN. Así que pensé, es suficiente como para actuar. Después de 13 años de frustración, un caso sólido se resolvió rápidamente. Green había sido visto en la misma zona que Catherine en el momento del crimen. Tenían declaraciones que ponían la agenda de Catherine en su poder. Y ahora una coincidencia de ADN. La evidencia parecía abrumadora. Le sería muy difícil explicar lo de la agenda. Podría inventar alguna excusa, pero tendría que ser una muy buena para explicar eso y luego lo del ADN también. En noviembre de 2001, John Green fue detenido y acusado de asesinato en primer grado, secuestro y violación. Para la familia y los amigos de Catherine, la detención trajo una avalancha de emociones. Pensé que había perdonado y que el asunto estaba superado, pero cuando vi su foto, toda esa ira volvió a mí y dije, no lo perdoné, toda esa rabia sigue. La noticia del arresto sorprendió a los que habían estado siguiendo el caso. Quedamos impactados. Primero de que finalmente hubieran detenido a alguien y segundo de que no fuera su marido. Fue un momento de felicidad y tristeza para Chris Dockweiler. Había vivido más de una década con la carga de ser sospechoso en el asesinato de su esposa. La noticia de la detención le quitó un gran peso de los hombros, pero todavía pensaba que ese era solo un primer paso para obtener justicia por Catherine. Es algo increíble. No hay palabras para esto. No fue una conclusión definitiva, pero fue una enorme satisfacción. La unidad de casos sin resolver creía que habían armado un caso irrefutable contra John Green. Pero a pesar de toda la evidencia, la fiscalía no estaba segura de que podrían conseguir una condena. Nosotros tuvimos algunos problemas con el caso. Creo que todos los implicados en el procesamiento creen que él cometió el homicidio. No estábamos seguros de tener todas las respuestas y nos preocupaba que no pudiéramos probar el caso. Los fiscales estaban preocupados acerca de cómo la evidencia se sostendría durante un juicio. Creían que un testimonio sobre la agenda no tendría el mismo impacto en el jurado que mostrarla físicamente. Teníamos a la ex esposa que decía que había visto años antes una agenda, pero que ahora no la tenía. Por lo que esa pista no era del todo creíble. Por desgracia, aunque fuera cierto. Incluso tenían dudas sobre el valor de los resultados de ADN. Tenían miedo de que el equipo de defensa de Green pudiera objetarlo debido al tiempo que había pasado. Lo que teníamos era el esperma, que coincidía con el ADN en Catherine Dockweiler. Temíamos que él dijera que se habían visto el día anterior y tuvieron relaciones sexuales, y que había sido consentido, pero que no sabía nada con respecto a su asesinato. Y más complejo aún eran las preocupaciones de la fiscalía acerca de cómo un jurado vería la falta de heridas defensivas de Catherine, a pesar del hecho de que había sido atacada y amordazada. Cuando te detienes a observar cada uno de los hechos, no tiene sentido que ella no tenga heridas defensivas. A pesar de todos los antecedentes de delitos sexuales violentos y asesinatos de Green, los fiscales también están preocupados porque el jurado podría preguntarse cómo Green había podido someter a Catherine sin que ella tuviera lesiones. Hace que nos cuestionemos cómo sucedió.
¿Cómo es que pudo someterla? ¿Podría una persona hacerlo si ella se hubiera defendido? ¿Por qué no luchó? ¿Y cómo la llevó atada desde la casa hasta el vehículo? Son demasiadas las cuestiones y no tenemos las respuestas y probablemente nunca las tendremos. Esas dudas llevaron a una decisión sorprendente y controvertida. 2 años después de su detención, los fiscales le ofrecieron un acuerdo a John Green. Le permitirían declararse sin disputa de un cargo menor por homicidio en 2º grado. Green aceptó el trato. Creíamos que si hubiéramos llevado el caso a juicio, tendríamos muchas probabilidades de obtener una absolución o un jurado en desacuerdo, y eso era inaceptable para nosotros. Así que decidimos ofrecer un acuerdo por asesinato en 2º grado. El acuerdo con la fiscalía pedía 19 años de prisión, pero 9 años se suspendieron, por lo que oficialmente se le dio a Green una sentencia de 10 años. Los fiscales justificaron que la increíblemente corta sentencia era mejor que arriesgarse a un juicio. Creíamos que era por el mejor interés de la justicia y sin duda mejor que una absolución o un jurado en desacuerdo. En su audiencia de sentencia, el comportamiento de Green enfureció a la familia de Catherine. Teníamos la oportunidad de decirle cómo había arruinado nuestras vidas y expresar nuestros sentimientos, así que lo hicimos. Pero él simplemente estaba sentado, indiferente, como asumiendo que debía pasar por eso. Eso me enoja mucho. No siento alivio. De alguna manera, aún no es un alivio. Cuando John Green esté tras las rejas hasta que se muera, sabremos que no podrá hacerle eso a otra persona. Eso sí será un alivio para mí. Para John Guerrero, quien había ayudado a poner a Green tras las rejas por su primer asesinato, la decisión de la fiscalía fue una parodia de la justicia. Matar a 2 personas, intentar enterrar sus cuerpos y deshacerse de las pruebas te dice en primer lugar que se trata de un conspirador y astuto y depredador. Es un depredador. No creo que pueda rehabilitarse, no creo que se pueda cambiar o que se pueda modificar el cerebro de una persona como para lograr que deje de ser lo que es o de convertirse en lo que se convierte en ciertas situaciones. Bill Peters cree que Catherine Dockweiler puede no haber sido la última víctima de John Green. Veámoslo así. Estaba en libertad condicional en el estado de Texas al momento en que mató a Catherine. Y ese homicidio ocurrió dentro de los 18 meses de que obtuviera la libertad condicional. Estaba en la carretera trabajando como camionero. ¿Qué creen? Que ese hombre que no superó los 18 meses y que estaba casado con una vida feliz no salió y mató a esta mujer y la tiró como basura. ¿Creen que no tiró como basura a otras mujeres en esas carreteras que recorría cuando era camionero? Yo estoy seguro, no imagino lo contrario. Durante su sentencia, el juez llegó a decirlo y yo no le dije nada al juez al respecto. El juez dijo que no creía que ella fuera la única víctima. Dijo que creía que él tenía otras víctimas. Después de cumplir solo 5 años, Green salió en libertad en 2007, bajo la Ley de Buena Conducta de Nuevo México. Le dieron libertad condicional por el resto de su condena. Todo esto para un hombre que secuestró y mató a Catherine Dockweiler, solo unos meses después de haber sido liberado de prisión por matar a otra mujer en Texas. Para Chris Dockweiler, la leve sentencia de John Green es solamente otro cruel giro del destino. Pensé, estaba en libertad condicional cuando asesinó a mi esposa. Hay que matar a 3 personas para ser encerrado por siempre. No cambia nada. Ella sigue muerta. Y no puedo abrazarla. Chris Dockweiler intenta no pensar en John Green y en el asesinato de Catherine, pero no puede dejar de pensar en qué podría haber pasado y en la vida que nunca llegó a compartir con su joven esposa. Se fue mi mejor amiga. Todos los planes que habíamos hecho para el resto de nuestras vidas, estábamos muy cerca de hacer ese sueño realidad. Estábamos a 2 días de mudarnos a Colorado. Supongo que no se puede perder lo que nunca se tuvo. Estuvimos cerca. En
En Albuquerque hay un mural en honor a Catherine Dockweiler en un centro para niños a los que ella ayudaba. Es un merecido homenaje a una mujer que dedicó gran parte de su tiempo a ayudar a los niños. Encuéntrenos en nuestro próximo programa de Caso Criminal.